Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, profesor, compañeros? Disculpen hacer mi presentación de esta manera. Ha sido por un asunto más de corte personal, familiar, y como voy a estar lejos y con problemas de señal, he decidido para igual cumplir con mi presentación, hacerlo de este modo. Espero que no haya inconvenientes con esto. Entonces, lo que me habían asignado era, y lo que voy a hacer es hacer una serie de comentarios, reflexiones y cuestionamientos a partir de eh, extractos, ¿no?, del texto de Roger Chartier sobre, sobre si existe una nueva historia cultural. Entonces, vamos a presentar brevemente al autor y vamos a analizar varios puntos del texto y a partir de eso hacer algunos comentarios, reflexiones, preguntas para abrir un poco el debate en clase, que difícilmente voy a poder yo estar presente, pero haré lo posible, pero si no, ya creo que es un aporte, ¿no?, compartir mi presentación. Entonces, voy a compartir el PPT para poder hacer los comentarios respectivos, ¿no? Entonces, vamos a plantear, ¿no?, las ideas principales de este texto, que a pesar de que es corto, tiene algunas complejidades, algunas cosas que hay que explayar sobre si existe una nueva historia cultural, ¿no? Esta pregunta que plantea Roger Chartier sobre lo que hemos estado hablando y visto con el texto de Peter Burke, ¿no?, sobre la historia cultural, ¿no? ¿Qué es la historia cultural? Que incluso todavía no llegamos a definir totalmente, o tenemos una definición breve y provisional, y digamos, este texto creo que complementa muy bien la discusión que hemos estado haciendo en las semanas anteriores. Entonces, Roger Chartier, ¿no?, es profesor de colegio en Francia, director de estudios de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales y uno de los investigadores franceses más reconocidos en el ámbito de la historia de la cultura, la escritura y el libro. Creo que es uno de los elementos clásicos o principales de su trabajo de investigación, lo del libro, tanto a nivel de eh, prácticas, el tema editorial, el tema del lector, prácticas lectoras, ¿no? Y desde diferentes perspectivas para entender el fenómeno sociocultural. Bien, bueno, acá están algunas de las obras traducidas en castellano principales, ¿no?, como El mundo como representación, o libros, lecturas, lectores en la edad moderna, El orden de los libros, la historia de la lectura en el mundo occidental, las revoluciones de la cultura escrita y, y textos, ¿no?, junto con Carlos Scolari, ¿no? Y bueno, acá está el enlace, ¿no?, de la UNAM, donde he sacado de la información que acabo de, eh, presentar. Eh, entonces, como les dije, lo que voy a hacer es tomar ideas del texto, ¿no?, un poco parafraseando el texto y planteando algunas preguntas, dudas, reflexiones y haciendo algunos comentarios para promover el debate en clase, ¿no? Y tratar de resaltar algunas ideas claves, ¿no? Entonces, un poco siguiendo lo que habíamos visto con lo de Peter Burke, porque en la exposición de la semana pasada y lo que se había comentado, por ejemplo, se habla de 4 etapas de la historia, ¿no?, que plantea Peter Burke, ¿no?, em, de la historia cultural, ¿no? La historia clásica, ¿no?, lo que viene con la escuela de Anales, ¿no?, y eh, toda una serie de cambios, ¿no?, el giro antropológico, etcétera. Y la cuarta etapa de la historia, que es a partir de los 70 hasta los 90, era lo de la nueva historia cultural, ¿no? Entonces, un poco aquí es donde parte eh, Roger Chartier y plantea, ¿no?, la pregunta si existe una nueva historia cultural, si es de repente una nueva etapa o no, y teniendo en cuenta también el texto que tiene este nombre de Lee Hunt de 1989, que junta
una serie de ensayos muy diversos, pero que trata de establecer una especie de unidad para hablar también de esta nueva historia cultural, como una nueva tendencia o corriente dentro de la historia cultural. Entonces, empieza hablando de esto Roger Chartier y ¿no? plantea que el término de nueva historia cultural entra al vocabulario, ¿no? con esta publicación de Lynn Hunt en 1989, ¿no? que se llama Nueva Historia Cultural, donde mostraba, ¿no? nuevas formas de hacer historia, a pesar de tener objetos de estudio muy distintos, y que reunía, y de acuerdo a él plantea tres características que plantea Hunt, que tienen en común esos trabajos a pesar de las diferentes objetos de estudio que tratan, ¿no? Entonces, las tres características principales es que esta nueva historia cultural se centra en la atención a los lenguajes, las representaciones y las prácticas. Algo que ya habíamos estado viendo desde la clase anterior, ¿no? que era que en parte se podía plantear que la historia cultural tenía que ver con el estudio de las prácticas y representaciones, ¿no? Entonces, son dos elementos claves y acá añade también la atención a los lenguajes, las representaciones y las prácticas, ¿no? Aparte, el acercamiento a la antropología y a la crítica literaria, eso también con Peter Burke habíamos visto, ¿no? El giro antropológico y la influencia de la antropología y de otros campos que empieza a adoptar la historia y que va a influir en los cambios y en el desarrollo de esta historia cultural. También procede más, ¿no? los estudios de caso, ¿no? ¿no? Eso de los estudios de caso, acá menciona Roger Chartier, que lleva a los historiadores, y esto es interesante, a cuestionar sus propias prácticas, elecciones, construcciones, narrativas y análisis históricos. Entonces, este es interesante porque eh, ya un poco creo que lo de Peter Burke y lo que estamos viendo ahora con Chartier también plantea una autorreflexión, no solamente analizar las prácticas, representaciones, lenguajes sucedidos en los cambios y procesos históricos, sino analizar las prácticas y representaciones hechas por los historiadores y cómo los historiadores hacen un autoanálisis y crítica de sus propios trabajos, ¿no? Y un poco lo de Peter Burke y ahora Roger Chartier trabaja eso, ¿no? Hace un análisis de la historia y las formas de hacer historia o historiografía a partir del análisis de cómo se han hecho los estudios, cómo se han desarrollado sus prácticas, sus representaciones, cómo se han usado estos conceptos y cómo a través de un análisis de sus lenguajes, sus objetos, sus metodologías, vemos todas las variaciones, cambios, posturas y complejidades que salen en este autoanálisis. Entonces ahí es interesante cómo los propios historiadores hacen una historia de la historia cultural y al mismo tiempo surge, ¿no? el planteamiento y críticas y reflexiones sobre sus propias prácticas, elecciones, construcciones narrativas y sus análisis, ¿no? Entonces, un punto inicial, ¿no? Uno de los primeros puntos en los que se divide el texto es hablar de las historias de las mentalidades, ¿no? Eh, Eso creo que también se puede complementar con los primeros minutos, ¿no? Los primeros 15 minutos del video que había recomendado el profesor sobre la entrevista a Roger Chartier en México, ¿no? Donde se habla un poco de aquí, ¿no? Que la historia cultural sale de las historias de las mentalidades, ¿no? Como una rama, ¿no? Entonces, en el texto, Roger Chartier cuando habla de las historias de las mentalidades, plantea que la nueva historia cultural muestra un quiebre con, con las posturas reinantes en la historia de las mentalidades. Es un quiebre, un distanciamiento que sale de las críticas, ¿no? a las que hay sobre la historia de las mentalidades, ¿no? Como especialmente a los aspectos de la tendencia estadística y las consecuencias de priorizar fuentes masivas o la tentativa de articular temporalidades, coyunturas y largos tiempos, ¿no? Un poco la gran historia de la política, de la historia, de las sociedades, y digamos que la historia de la cultura
quiebra, ¿no? Esta mirada de repente muy estática, muy estadística, de repente de las grandes fuentes, de una mirada de largo plazo o amplia de los grandes horizontes de la historia. Entonces surge una mirada de historia que va cuestionando esto, ¿no? Y es un poco el surgimiento de la historia cultural o de la etapa de la nueva historia cultural, ¿no? Y cómo las historias de las mentalidades también se caracterizaba, también habla de eso, ¿no? Por la forma ambigua de concebir la relación con la sociedad, ¿no? La relación de la propia historia de las mentalidades con la sociedad. De ahí se puede plantear esa pregunta, ¿no? ¿Cómo establecer relaciones y diferencias entre las mentalidades colectivas, grupos sociales o individuos, ¿no? Es una pregunta que puede salir de plantear los cuestionamientos a las historias de las mentalidades. Entonces, hay unas críticas a las historias de las mentalidades que da pie, ¿no? A la nueva historia cultural que, ¿no? Después del auge en los años 60, 70, va a estar a la vanguardia, ¿no? La historiografía al incorporar aspectos, ¿no? de otras disciplinas sociales e inicia a ser criticada por la falta de innovación, ¿no? Algo que en la entrevista que le hacen en la UNAM a Roger Chartier justo habla, ¿no? Que la historia de las mentalidades como que deja de innovar, ¿no? Y se queda como estática. Entonces, es una de las críticas que hace él y también tiene en cuenta, ¿no? Lo que dice Franco Venturi, ¿no? En 1970, por el excesivo interés a las visiones del mundo, dando menor importancia a ideas racionales emitidas de forma consciente por los medios, el cuestionamiento a que todos los medios sociales comparten las mismas categorías y representaciones o el uso, ¿no? de métodos cuantitativos seriales, ¿no? que ignoran las singularidades, ¿no? Ver a nivel estadístico las grandes tendencias, pero dejar de lado las excepciones o las singularidades a la hora de estudiar, ¿no? fenómenos históricos, ¿no? Entonces, posteriormente también, ¿no? hay otros cuestionamientos, ¿no? Al considerar un conjunto de creencias e ideas homogéneas y estables en una sociedad, o los pensamientos o conductas individuales que pueden ser regulados por una única estructura mental. Entonces, hablan un poco esta idea si las estructuras mentales son una grande que influye en las relaciones sociales, en los procesos históricos, ¿no? Eso también se ve también por otros autores como Carlo Ginzburg o George Lloyd. ¿Ya? Entonces, aquí creo que hay un punto importante sobre la multiplicidad de las mentalidades, ¿no? Ahí viene, creo, el gran cuestionamiento e ir orientando, creo, al estudio de casos o que influye de repente en el desarrollo de lo que se llama la nueva historia cultural. Entonces, eh, pensar si en una sociedad o en un individuo incluso puede darse multiplicidad de mentalidades o visiones del mundo, incluso contradictorias. Entonces uno analiza diferentes sociedades, incluso en los procesos históricos, en una misma sociedad e incluso en un mismo individuo pueden haber múltiples mentalidades, visiones del mundo que incluso son contradictorias. Entonces, ¿cómo puede hacerse una historia de las mentalidades bajo una sola gran mentalidad y no ver o estudiar o explicitar esta multiplicidad o contradicciones que se da tanto a nivel social como a nivel individual? Entonces, eso manifiesta la necesidad de explorar estos temas desde diferentes enfoques y explorar toda esta complejidad. Entonces, esto abre nuevas posibilidades, ¿no? Esta historia de las mentalidades y las críticas que he mencionado permite abrir nuevas posibilidades de pensar las producciones y prácticas culturales, como privilegiar lo individual a lo estadístico o modalidades específicas de apropiación de representaciones del mundo social, ¿no? Entonces, no solamente el tema de las modalidades o lo individual, sino las apropiaciones. Creo que ese término también lo menciona Roger Chartier en la entrevista en la UNAM, ¿no? El tema, este concepto de cómo es apropiado una forma de ver el mundo, una representación o una práctica, ¿no? Esa forma, ¿no? de adaptación o de apropiar algo
también empieza a ser un elemento clave en la investigación histórica, en la historia cultural o en la nueva historia cultural que plantea Chartier, que pone en cuestión. Entonces, un ejemplo puede ser la historia de la lectura, ¿no? Que es el campo principal de estudio de Roger Chartier, ¿no? De estudiar los diferentes enfoques, aspectos materiales, sociales, ¿no? Los lectores, la producción, la difusión, la recepción de textos, prácticas de lectura, interpretaciones, que incluye una sociología de los textos, ¿no? Entonces, aquí también hay un punto importante, ¿no? En un ítem o en un punto, ¿no? En un apartado del texto que se titula, ¿no? La imposibilidad de definir la historia cultural, que era lo que habíamos estado viendo desde inicios del curso, ¿no? Que tanto Peter Burke, ¿no? Tienen todo un libro que se llama ¿Qué es la historia cultural? Y que finalmente no lo define por no tomar una postura o por evidenciar la complejidad de definir la historia cultural, ¿no? Y que Chartier también lo plantea, ¿no? Lo plantea la pregunta si es posible definir la historia cultural, ¿no? Y también el peligro de repente, que la historia cultural integre las otras historias, y viene esta otra pregunta, ¿no? Si es que toda historia es una historia cultural, si la historia política, la historia económica, la historia social, también es una historia cultural, entonces todo es historia cultural, pero si no podemos definir qué es historia cultural, empieza a haber toda una serie de complicaciones y cuestionamientos. Entonces, si todo es historia cultural y no podemos definir qué es historia cultural, también vienen grandes interrogantes a la propia práctica de la historia, ¿no? Y cómo definirla. Entonces, ¿cómo definir una historia cultural si hay múltiples definiciones de cultura? Aquí también viene un elemento clave, ¿no? Que es la influencia del enfoque antropológico, y con la antropología viene la amplitud del concepto de cultura. Entonces, si no podemos definir, o hay una pregunta de cómo podemos definir la historia cultural, si hay múltiples definiciones de cultura, si la cultura es difícil de definir, ¿cómo definimos una historia de la cultura? ¿Cómo definimos una disciplina que estudia los procesos de los cambios de un fenómeno que no puede ser definido con precisión, ¿no? Porque tradicionalmente, y eso también, ¿no? Vuelvo a remitir a la entrevista a Roger Chartier en el UNAL que había recomendado el profesor, también se habla de esto, ¿no? De estas definiciones, ¿no? Por ejemplo, la definición de cultura como lo que hacen los intelectuales, las representaciones artísticas, estéticas, ¿no? ¿No? Lo que se ha llamado alta cultura, o también en el texto se habla de lo docto, y lo cultural o la cultura popular o las prácticas cotidianas, que ya tiene que ver con la explicación y las definiciones antropológicas. Entonces, si desde la antropología, que influye en la historia, hay una dificultad y una complejidad de definir cultura, obviamente esa dificultad va a complejizar el definir la propia historia cultural, porque ya complejiza la definición del propio objeto de estudio de esta rama de la historia. Entonces, las culturas, de acuerdo a Roger Chartier, la cultura podría definirse entre dos familias de significación, no dos definiciones, sino dos familias de significación. Una, la que designa la obra y los gestos de la sociedad, ¿no? El sujeto cotidiano, el sujeto estético, lo intelectual, que podría estar con la alta cultura o lo docto, ¿no? Y las consideraciones prácticas ordinarias a través de las cuales las comunidades viven, refleja su relación con el mundo, con otros, con ellas mismas, apoyado por la antropología simbólica, ¿no? Y sería esta otra, la segunda familia de definiciones, que tiene que ver, ¿no? Con esta mirada antropológica de prácticas, costumbres, etcétera, ¿no? Concepciones de la realidad, ¿no? Representaciones, prácticas, eh, rituales, lo mitológico, etcétera, eh, que es múltiple y que incluye lo popular. Y que también menciona en la entrevista a Roger Chartier que también considera, o esta segunda definición podría incluir la primera.
¿no? Entonces, también en base a la primera concepción, ¿no? de cultura, ¿no? Habría, se puede construir una historia, ¿no? de los textos, obras y prácticas culturales en dos dimensiones. Una dimensión vertical y diacrónica y una horizontal o sincrónica. Entonces, la primera familia de definición de cultura, ¿no? que es la más tradicional, ¿no? teniendo en cuenta un poco lo que menciona Carl Schork, eh, tendría estas dos dimensiones, ¿no? La dimensión horizontal o sincrónica, que tiene que ver con la relación entre el contenido del objeto intelectual con lo que aparece al mismo tiempo en otras ramas o aspectos de la cultura. Por ejemplo, una manifestación cultural y cómo se relaciona con otras manifestaciones dentro de la cultura contemporáneas y de otros tipos de manifestaciones, de repente en otras artes. Por ejemplo, una pintura con la literatura, con el teatro, etcétera. O también la otra dimensión es la dimensión vertical o diacrónica, donde vemos las relaciones entre un texto o un sistema de pensamiento con expresiones previas de la misma rama cultural. Por ejemplo, hacer una historia de la pintura o del teatro o de algún arte en particular. Entonces, ver el proceso de una sola rama y cómo vemos, ¿no? Como se ve tradicionalmente, por ejemplo, en la historia del arte, cómo se da el desarrollo de una rama del arte, ¿no? La escultura, la pintura, y cómo va pasando de una sociedad a otra, o cómo en el tiempo va cambiando, y cómo los autores anteriores influyen en los nuevos autores. Pero la versión sincrónica también habla de las múltiples relaciones e influencias con otros campos de la cultura y del arte, ¿no? Para tomar algún ejemplo. Ahora, tomé este fragmento que me parece importante mencionarlo y leerlo tal cual, ¿no? Incluso tomé la captura de pantalla de esta parte del texto, ¿no? Dice, en relación a la segunda familia de definiciones de la cultura, esta definición antropológica mucho más amplia, ¿no? Con un fuerte apoyo de la antropología simbólica y en particular en la definición que ofrece Clifford Geertz, ¿no? El concepto de cultura que yo sostengo, ¿no? denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida. Es por tanto la totalidad de lenguajes de las acciones simbólicas propias de la comunidad lo que construye su cultura. De ahí surge la atención de prestar, ¿no? que prestan los historiadores inspirados por la antropología de las manifestaciones colectivas en que se enuncia de manera paroxística un sistema cultural, rituales de violencia, ritos de paso, fiestas carnavalescas, etc. Entonces, esta visión antropológica, simbólica, de representaciones y de las prácticas simbólicas o la relación entre las representaciones y las prácticas es que lleva a los historiadores a estudiar las prácticas y las representaciones más específicas, casos, ¿no? Y darle una mirada un poco más antropológica a la historia, ¿no? Entonces, esa segunda definición de cultura va a influir en lo que llamamos historia cultural y en la nueva historia cultural, teniendo en cuenta las prácticas y la relación de las prácticas con las representaciones. Entonces, creo que no podemos hablarlo por separado, sino que están en interacción. Entonces, podemos hablar de las representaciones comunes y obras singulares, que es el otro apartado del texto de Chartier, ¿no? Donde habla de cómo la nueva historia cultural ha privilegiado objetos, dominios y métodos distintos en comparación a la historia previa, y debe pensarse en la relación paradójica entre una diferencia, que son modos de separación entre la esfera particular de producciones, experiencias, placeres de la sociedad, y varias dependencias que posibilitan y hacen inteligible, ¿no? Inteligible la
invención estética o intelectual al escribirla en el mundo social, en su sistema simbólico de sus lectores o espectadores. En pocas palabras, ¿no? La historia cultural empieza a buscar la forma de abordar las prácticas y las representaciones, sus diferencias, ¿no? Cómo se dan de manera particular, ¿no? Y cómo las diferentes representaciones y prácticas están interrelacionadas, ¿no? Cómo se posibilitan o se prohíben ciertos tipos de manifestaciones culturales en una sociedad y cómo son apropiadas, ¿no? Creo que eso hay que tener en cuenta. Por eso, Roger Chartier plantea, ¿no? Que frente a esos diversos enfoques hay que plantear una meta, ¿no? Entonces, dice más o menos así, ¿no? Que la nueva historia cultural es un proyecto que une enfoques, diferentes enfoques, ¿no? Que antes eran vistos ajenos, ¿no? La crítica literaria, la historia del libro, la sociología cultural. Entonces, trata de unificar diferentes enfoques, pero con una meta fundamental, que es comprender cómo las apropiaciones particulares de los lectores, o digamos, hablar de las apropiaciones, cómo las personas adoptan de manera particular creencias, prácticas, costumbres, representaciones, ¿no? Y que dependen de la construcción de sentidos de las obras, usos y significaciones impuestas por las formas de publicación, circulación, las competencias, las categorías, las representaciones que rigen las relaciones de cada comunidad o cultura en particular. Entonces, la meta es comprender cómo de manera particular y en los diferentes grupos sociales se apropian de representaciones y de prácticas de modos particulares y cómo se va construyendo en estos diferentes modos de apropiación, eh, y también en los campos, en las relaciones, en los circuitos, en los diferentes fenómenos sociales, económicos y políticos, toda esta multiplicidad, diversidad y variedades de eh, modos de prácticas y representaciones que se da en multiplicidad en en los diferentes grupos sociales. Cómo se dan todas estas variaciones de las apropiaciones, cómo se dan esos procesos, cómo se relacionan y cómo construyen diferentes modos de sentido. De repente, como decir, cómo ciertas prácticas y representaciones son adoptadas y en ese proceso se diversifican y surgen nuevas percepciones o representaciones, ¿no? Que eso generaría toda una discusión, ¿no? Porque es algo que se multiplica y que es muy difícil de estudiar, porque un fenómeno genera una multiplicidad de otros que se derivan de ese, ¿no? Entonces, va a ser más complejo de estudiar, ¿no? Y habría que abordar de muchos modos, ¿no? Y qué tanto se podría poner en práctica, ¿no? Entonces, en otro punto del texto se habla de lo docto y lo popular, ¿no? Que ya está mencionando brevemente. Entonces, que la nueva historia cultural ha abierto el debate en la relación, ¿no? Ha puesto en cuestión esta división clásica entre las formas de pensar o concebir lo docto o la cultura, la alta cultura y la cultura popular o lo popular, ¿no? Por un lado, hay una tendencia al deseo de abolir todo etnocentrismo cultural, digamos, abolir toda esa idea de que hay una cultura que se sobrepone, ¿no? La alta cultura, ¿no? La crítica a ese lugar central o preponderante de la alta cultura, valorando, ¿no? A la cultura popular como un sistema autónomo, independiente de lo docto, pero también, por otro lado, hay una preocupación por recordar la existencia de relaciones de dominación y desigualdades sociales, ¿no? Que comprende la cultura popular en la relación con la cultura dominante. Entonces, ahí es interesante, ¿no? Dejamos de lado el tema central de lo docto para estudiar la cultura y exaltamos o nos concentramos en lo popular, o no nos olvidamos de que lo docto se ha impuesto a partir de procesos y relaciones de poder, de dominación que han generado desigualdades sociales, y hay que entender la cultura como estas relaciones de poder, de dominación, de apropiaciones, de imposiciones, de resistencias en los procesos sociales, culturales e históricos, ¿no?
Entonces, los trabajos de la historia cultural han llevado a un rechazo de distinciones tan tajantes. Entonces, tiene una mirada de repente un poco más flexible y más compleja de estos fenómenos. Entonces, entonces, si hablamos de la cultura y la dominación, viene, ¿no?, ese problema de fondo, ¿no?, digamos, esto ya no sería tan importante, creo, ¿no?, y que plantea Roger Charter, que el asunto no es tanto de establecer fechas, ¿no?, de la desaparición de una cultura dominada, sino comprender cómo se entrelazan en cada época las relaciones complejas de formas impuestas e entidades alteradas. En pocas palabras, cómo las culturas se relacionan entre sí y cómo una cultura dominante influye sobre otra, ¿no? La dominación, la resistencia, las apropiaciones, los intercambios, ¿no? Creo que ese tema es el más complejo de establecer, pero el más rico en su diversidad y en la multiplicidad de relaciones, ¿no?, entre diferentes grupos sociales en los procesos de cambios históricos, ¿no? Entonces, la fuerza de los modelos culturales dominantes no anulan el espacio de la propia recepción, ¿no?, sino en ese desfase, ¿no?, de la norma, de lo vivido, ¿no? Hay como desfases entre las reformulaciones y las desviaciones, las apropiaciones y las resistencias. Las imposiciones nuevas se integran o negocian, ¿no? Hay todas esas relaciones múltiples entre las culturas dominantes y dominadas, donde va a haber interacciones, aportaciones, intercambios, mixturas, sincretismos, ¿no?, y que las representaciones y las tradiciones van a compartir, y no se puede identificar la cultura popular a partir de prácticas, de creencias o textos específicos, sino creo que habría que ver que lo esencial, o es lo que propone Roger Chartier, lo esencial es atender a los mecanismos de dominación de una cultura sobre otra, sus efectos y conservación de coherencia simbólica. Pocas palabras, entender las complejidades de estos procesos de relaciones entre culturas, cómo una cultura se impone y domina sobre otra, cómo la cultura dominada se apropia, se resiste y también influye, y también hay una apropiación sobre los sectores dominantes de las culturas dominadas y cómo se dan de diversas maneras estas asimetrías y estas relaciones diversas y múltiples entre las diferentes culturas. El asunto está en todas estas diversas formas de relación que se dan a partir de los vínculos entre las culturas. Y es todo un reto estudiar eso en los procesos históricos, ¿no? Porque es difícil determinar cómo se dan esos procesos, no desde prácticas específicas, sino de una multiplicidad de prácticas y representaciones y cómo van cambiando en el tiempo, ¿no? Por eso también otro aspecto importante que plantea Roger Chartier es el tema de los discursos y las prácticas, ¿no? Entonces, otro desafío lanzado a la historia natural o a la historia cultural, perdón, se refiere a la articulación entre prácticas y discursos. Entonces, la historia cultural o la nueva historia cultural tiene como retos establecer las relaciones o cómo se articulan los discursos y las prácticas. Entonces, menciona algo sobre el giro lingüístico, ¿no? Porque a partir del cuestionamiento de las antiguas certidumbres o ¿no?, de las tendencias de repente estadísticas de la historia social o económica, política, tomó forma lo que se llamó el giro lingüístico, que se apoyaba en dos ideas, ¿no? Que el lenguaje es un sistema de signos cuyas relaciones producen significado y múltiples e inestables, ¿no? Y que la realidad no es externa al discurso y está construida por el lenguaje. Pocas palabras, que la realidad es una construcción del lenguaje, que digamos que los discursos, ¿no?, las representaciones se elaboran a través del lenguaje y estas crean una realidad, ¿no? Y que no hay nada fuera del discurso, que no hay nada fuera de la realidad, ¿no? Que solamente hay interpretaciones, que solamente hay representaciones de la realidad que se representan de diferentes modos, y estudiando los discursos estudiamos cómo se percibe la realidad, pero no solamente esas recreaciones de la realidad son en sí misma un fenómeno real, porque es cómo vemos el mundo, ya que de repente no hay un mundo más allá del discurso, porque todo está
influenciado por el lenguaje y por las representaciones. Entonces, los intereses sociales son una construcción simbólica y lingüística y las prácticas están situadas en el orden del discurso. Que tanto las representaciones como las prácticas están enmarcadas en el lenguaje, en los discursos. Que la realidad está construida y los sentidos de la realidad están construidas a partir de discursos. Entonces, las prácticas y las representaciones serían construcciones de sentido enmarcadas en discursos más amplios. Es como que tener varios niveles lingüísticos o de construcciones simbólicas que se van influenciando entre sí y que influyen en las interacciones sociales y en las prácticas cotidianas, ¿no? Eso genera, digamos, toda una dificultad para pensar y establecer niveles y si hay un afuera del discurso. Si todo es discurso, entonces qué es la realidad, cuáles son los fenómenos sociales, o solamente hay interpretaciones de los fenómenos sociales o históricos y culturales, ¿no? Entonces, ¿qué es, no? Entonces solamente hay historiografía, hay historia, pero no hay hechos, solo interpretaciones, ¿no? Usando un poco esa frase famosa de Nietzsche, ¿no? Entonces la historia cultural sería estudios de representaciones y prácticas, en el fondo sería solo estudios de discursos y discursos sobre discursos. ¿Habría un afuera? ¿No? Sería una buena pregunta, ¿no? Y si hay ese afuera, ¿se puede estudiar e investigar? ¿Y de qué formas? ¿No? Entonces, ahí viene como un planteamiento sobre condiciones de posibilidad, ¿no? Que yo lo he planteado como pregunta, ¿no? Creo que no está como pregunta en el texto, ¿no? Entonces, las propiedades y las posiciones sociales que caracterizan en sus desigualdades a los diferentes grupos sociales no son solamente efectos de los discursos, designan igualmente sus condiciones de posibilidad. Entonces, solo hay discursos, los grupos sociales, sus desigualdades, las relaciones sociales, los discursos, las prácticas y representaciones, solo son discursos y no hay nada más de los discursos. La historia solamente es un análisis discursivo de otros discursos, o hay, o hay algo más, ¿no? Que estudiar los grupos sociales, estudiar las apropiaciones, estudiar las prácticas, las representaciones, designa algo más que los discursos. Y plantear la importancia de los discursos y el elemento simbólico es una condición de posibilidad porque permitiría tener una mirada y un horizonte más amplio de los estudios sociales, políticos, económicos, históricos, culturales, en sus cambios en la historia, en el tiempo. Entonces, luego de eso, plantea como un objeto fundamental de la historia, ¿ya? Reconocer la manera en que los actores sociales dan sentido a las prácticas, a sus palabras que se sitúan en una tensión entre sus capacidades de creación inventivas de los individuos y comunidades y las coacciones o convenciones que limitan lo que es posible pensar, decir y hacer, ¿no? Lo que decíamos, esta interacción entre las prácticas y las representaciones de culturas dominantes y dominadas y sus múltiples relaciones que se dan entre ellas, ¿no? Entonces, esto creo que es fundamental, ¿no? Tener en cuenta y tener en cuenta cómo abordar toda esta problemática y todo este tema, ¿no? Todos estos fenómenos. Entonces, vale, ¿no? Para las obras tanto letradas, creaciones estéticas, ¿no? Las prácticas ordinarias, ¿no? Entre otras. Entonces, estudiar las diferentes representaciones culturales y las prácticas a nivel cotidiano y los diferentes modos de apropiación, de interacción entre grupos sociales y culturales, sería, ¿no? Un estudio complejo, ¿no? De interrelaciones, eh, y que ese es el elemento clave, tratar de comprender las diferentes relaciones, y cómo se van dando las previsiones, las resistencias, los modos de pensar y las diferentes construcciones de sentido. Entonces, las relaciones entre los discursos y cómo estos interaccionan entre sí en la construcción y las apropiaciones de representaciones y, eh, y prácticas, ¿no? También he puesto esta otra cita
espero no estar demorándome demasiado, eh, para tratar de entender un poco el tema de las representaciones, ¿no? Que de repente este fragmento a mí me hizo dar vueltas y no dejar tan claro de repente el concepto de representaciones, que creo que igual que el concepto de cultura o de historia cultural es difícil de definir. Entonces, un poco acá, Roger Chartier dice lo siguiente, ¿no? Es a partir de la observación que debemos comprender la relectura por parte de los historiadores de los clásicos de las ciencias sociales, Elías, Weber, Durkheim, Mauss, Hobsbawm, y la importancia de un concepto como el de representación. Aquí recalca la importancia del concepto de representación para la historia, ¿no? Para los historiadores, en esta línea de la historia cultural. Esta noción permite un efecto de unir estrechamente posiciones y relaciones sociales con la manera en que los individuos y los grupos se perciben a sí mismos y a los otros. Las representaciones colectivas, definidas a la manera de la sociología de Durkheim, incorporan en los individuos en la forma de esquemas de clasificación y juicio. Creo que aquí es donde está definiendo en parte una concepción de representación, ¿no? Que las representaciones son formas de esquemas de clasificación y de juicio, ¿no? Y que va a influir en las divisiones mismas del mundo social. Y son ellas, ¿no?, quienes llevan las diferentes modalidades de exhibición de identidad social y de poder político, como lo hacen ver y creer los signos, las conductas y los ritos, ¿no? Entonces, finalmente, estas representaciones colectivas y simbólicas, ¿no?, son representaciones simbólicas, es cómo entendemos y cómo nos apropiamos del mundo y cómo entendemos el mundo a través de categorías, ¿no?, a partir de conceptos y principios, ¿no? Entonces, estas representaciones colectivas y simbólicas encuentran en la existencia de los representantes, en las personas que tratan de interpretar y entender el mundo de diferentes modos, tanto a nivel individual o colectivo, concretos o abstractos, la garantía de su estabilidad y continuidad. En pocas palabras, entender las representaciones es cómo las personas y las colectividades entienden el mundo, pero también cómo estas comprensiones del mundo se relacionan con otras y cómo buscan establecerse y continuar, dominar sobre otras o permanecer en el tiempo a través de la tradición y cómo se dan en estos fenómenos a partir de prácticas, de modos de continuidad de la comprensión de la realidad, ¿no? Entonces, de aquí se pueden plantear, ¿no?, la importancia de este concepto de representación, teniendo, vuelvo a decir, ¿no?, esta idea de la representación como formas de esquemas de clasificación y juicios o categorías, o cómo interpretamos el mundo a partir de ciertos criterios conceptuales, ¿no? Y cómo dividimos o ordenamos o le damos forma y articulamos diferentes elementos o del mundo social, ¿no?, como las relaciones entre las clases sociales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Marx, el tema de la estructura económica y cómo la economía influye en las divisiones y las interacciones sociales. Pero no solamente es la única explicación sobre las relaciones sociales, pueden haber otro tipo, ¿no?, de interacciones o representaciones, ¿no?, desde una visión natural, mitológica, desde una visión ya de otros modos, ¿no?, más allá de lo económico, lo social, lo cultural, que se va diversificando y va complejizando los cambios sociales, en lugar de ir a una explicación simplificada y que probablemente sea errónea, ¿no? Entonces, eso va a permitir también, quiero rescatar estas ideas, ¿no?, como las modalidades de exhibición de la identidad social y el poder político. Entonces, las representaciones van a estar asociadas y van a estar vinculadas a la construcción de identidades sociales, a la imposición de poderes políticos, a través del uso o instrumentalización de signos, conductas y ritos, en pocas palabras, como uso discursos para imponer una visión de mundo que va a influir en las relaciones sociales, en las prácticas y en la concepción de una sociedad, la relación de una sociedad con otras o de un grupo social con otros, cómo se perciben a ellos mismos, ¿no? Y todas estas interrelaciones.
Entonces las representaciones colectivas y simbólicas encuentran, ¿no?, en esta existencia de los representantes individuales, como ya hemos dicho, ¿no?, y colectivas, concretas, abstractas, y cómo se garantiza su estabilidad y su continuidad. Entonces, ¿de qué modo las representaciones y sus prácticas van cambiando en el tiempo, se perpetúan, resisten o se imponen sobre otras a nivel de relaciones entre culturas y entre grupos y relaciones y dinámicas sociales también? ¿Mm? Entonces, aquí las definiciones de representación y sus vínculos con fenómenos, ¿no? Por ejemplo, recalca, por ejemplo, el tema de cómo esta importancia de las representaciones ha llevado a los historiadores a estudiar fenómenos como la regresión de la violencia, cómo ha habido una disminución de la violencia desde la Edad Media hasta el siglo XVIII con la construcción del Estado, donde se ha minorizado el uso de la violencia o enfrentamientos sangrientos por regulaciones estatales, ¿no? O también la autoridad o el poder o la dominación de un grupo que depende de cómo impone o cómo le da crédito, valor, confianza o cómo se rechazan las representaciones. Entonces, estudiar cómo una representación, una visión de un mundo, un discurso, influye en prácticas, influye en otros grupos culturales o sociales y cómo se mantienen en el tiempo o cómo hay resistencias y cómo van desapareciendo, ¿no? Eso es importante y eso ayuda a comprender cómo las representaciones y los discursos construyen relaciones de dominación y dependencia de nivel religioso o de género, ¿no? Creo que se menciona con el texto de Lind, de Hint, ¿no? El tema de los estudios feministas, ¿no? Creo que eso es importante mencionarlo, ¿no? ¿No? Que menciona Lynn Hunt, ¿no?, en 1989, ¿no?, que considera que el estudio del tema de género es importante eh, en los estudios de la nueva historia cultural, ¿no?, justo para establecer las relaciones de dominación. Luego, entonces, aquí podemos plantear esta pregunta, ¿no?, que plantea eh, Roger Chartier, ¿no? ¿Hay coherencia en la nueva historia cultural? ¿Es tan fuerte la coherencia que plantea Lynn Hunt continúa? ¿O la diversidad de objetos, métodos, referencias teóricas dificultan y ponen en duda esta coherencia y también la propia definición de historia cultural? Pues es difícil unificar los diferentes trabajos de investigación. Entonces, la nueva historia cultural no se puede definir por una unidad de enfoque, sino por sus interrogantes, exigencias, espacios de intercambio, debates, ¿no? Cómo se construyen los debates por los propios historiadores. Como la importancia de la historia cultural es como también los propios discursos y las propias prácticas y representaciones entre los historiadores y las preguntas sobre sus prácticas empiezan a surgir y a plantear dudas sobre la propia disciplina, ¿no?, y sus multiplicidades de representaciones y prácticas, ¿no? Entonces, cómo los historiadores que se oponen a reducir los fenómenos históricos a una de sus dimensiones, ¿no?, que se han alejado del giro lingüístico o de la primacía de lo social o lo político. Digamos que lo interesante es cómo, más allá de hablar de una nueva historia cultural, eh, estos trabajos han permitido poner en cuestión eh, el que la historia no puede limitarse al estudio de ciertos fenómenos o a cierta dimensión de los fenómenos, no solo al tema discursivo de interpretaciones, de representaciones y discursos, no solo la práctica social o lo político, sino todos estos elementos y cómo confluyen y cómo se articulan y se relacionan en el mundo social, cultural, político, económico, etc. Por último, dejo aquí el enlace de YouTube donde es un video de 3 minutos que sugeriría lo vean en clase y lo debatan. Son 3 minutos donde Chartier habla sobre la representación, la definición de representación y los cuestionamientos al,
al uso, ¿no?, de la historia, de los estudios sociales, sobre el concepto de representación, que de repente es muy flexible, muy ilusorio, muy ficticio, ¿no?, que se diluye y que no impide desarrollar un estudio de la historia en grandes dimensiones o de manera precisa o certera, por alejarse de los hechos históricos o de la estadística, etcétera, ¿no? Hasta qué punto la representación presenta posibilidades, pero también genera una serie de problemas porque de repente se queda en la parte de la interpretación simbólica, ¿no? Y digamos que nos quedamos con las interpretaciones y dejamos los hechos, ¿no? Entonces, tal vez habría que interactuar, ¿no?, entre las representaciones, las prácticas, los discursos, los hechos, las apropiaciones y la multiplicidad de dimensiones y no limitarnos, ¿no? Estos conceptos deberían abrir las investigaciones y no cerrarse en una dimensión. Entonces, evitar eso, ¿no? Y creo que sería interesante que vean este video cortito de Chartier de 3 minutos sobre las representaciones y sus críticas para de repente abrir debate. Espero con esto haber contribuido y que a partir de esto se pueda discutir en la clase. Bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Nos vemos la próxima semana.